Entonces, habíamos visto que era la probabilidad que nos permite, es un aparato matemático, es un conjunto de construcciones teóricas que permiten lidiar con la incertidumbre, manejar la incertidumbre a varios efectos prácticos. Habíamos visto que la medición es un proceso intrínsecamente incierto. Yo no sé cuánto va a medir la altura de él, que acaba de pasar por ahí, hasta que lo vemos pasar y lo medimos con una cinta métrica, de alguna forma. Habíamos visto que la probabilidad se puede pensar como las frecuencias relativas con que suceden los eventos. Habíamos visto estimado probabilidades así sencillas de una tabla de datos. Son cosas que uno estima. Yo no sé si la probabilidad de ser mujer dado que... No. La probabilidad de ser mujer dado que es psicólogo, digamos así. Dentro de los psicólogos, ¿cuál es la probabilidad o las frecuencias relativas de las mujeres? A partir del censo, que bueno, es como que deberíamos haber cubierto al menos todos los psicólogos del 2014. Tenemos una probabilidad de 0,85. En 2016 algo de eso debe haber cambiado. Algunos psicólogos fallecieron, otros acaban de licenciarse, pero seguramente esto no debe haber cambiado mucho. Así que tengo una herramienta para poder hablar de un colectivo que por ahí no estoy viendo todo el tiempo, pero yo sé que el 85% de las veces un psicólogo va a ser mujer. Interesante para saberlo, ¿no? De hecho, uno piensa en la maestra, el maestro como una profesión feminizada, y debe ser más que el 85%, no estoy seguro, habría que pensarlo. Pero no sé si socialmente el psicólogo tiene ese estereotipo de que es una mujer. No sé si está en el colectivo social, no sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se piensa que el psicólogo siempre va a ser una mujer? No es que siempre, pero bueno, el 85% de los psicólogos son mujeres. Hay una historia también mucho más grande, hay un contacto mucho más cotidiano con los maestros que con el psicólogo por ahí, pero por ahí no se reconoce esta feminización tan importante. Capaz que para ustedes es obvio, mirando ese salón, y resulta medio que sí, es lo esperable. En fin, habíamos visto que la probabilidad siempre, al tratarse quiero decir, de una frecuencia relativa a un todo, está acotada entre dos números, entre 0 y 1. Si la probabilidad de algo es 0, no sucede jamás. Por el contrario, si es 1, eso, lo que sea, ocurre siempre. Habíamos visto que, si uno piensa en un dado y se pregunta cuál es la probabilidad que salga 8, si es un dado de 6 caras, es una pregunta tonta, pero bueno, la probabilidad de que salga 8 es, bueno, medio tonto, pero es 0. ¿Ah? Y la probabilidad de que salga o un número par o bien un número impar, ¿cuánto es? Es 1. O sale un número par o sale un número impar. Porque 0, que bueno, sería como un número par, pero es complicado, no está en el dado. Así que solo tenemos números pares o impares. Así que o sale un número par o sale un número impar. Cualquier otra cosa va a tener una probabilidad que está entre 0 y 1. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 0,5, puede ser 0,333, puede ser 25.000 dividido 800.000. Puede ser 34 63 avos. Puede ser cualquier cosa. Incluso puede ser un número irracional, no importa. Siempre que esté entre 0 y 1. Después habíamos visto que aparecían a veces tablas de dos variables. Y ahí se ponía linda la cosa. Habíamos visto el ejemplo de las parejas, donde hay un paciente, una persona en realidad, un adulto mayor creo, con demencia, y un cuidador. Esto es un estudio que se hizo en Uruguay, por profesores de facultad. Entonces tenemos el sexo del paciente, o en realidad de la persona con demencia, y el sexo del cuidador. Y tenemos esta tablita de 2×2. ¿Sí? Entonces ahí hay 0 hombres cuidados por hombres, hay 38 hombres cuidados por mujeres, hay 13 mujeres cuidadas por hombres,
y 72 mujeres cuidadas por mujeres. Estos márgenes son la suma de estas columnas, y este es el total, son 123 parejas. 38 que son hombres y 85 que son mujeres y los pacientes. 13 cuidadores hombres y 110 cuidadoras mujeres. Habíamos calculado, por ejemplo, la probabilidad de que el paciente sea mujer, habíamos visto que era casi 0,7, un 69, un 70% de pacientes son mujeres, y eso era 85 sobre 123. Habíamos visto cosas parecidas con... Yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que el cuidador sea mujer. Bueno, son 110 cuidadoras, en un total de 123. Habíamos visto dos operaciones, la unión y la intersección. La unión es bien fácil de entender, es o pasa una cosa o bien pasa la otra. Podrían pasar las dos a veces también, ¿sí? Es como preguntarse cuál es la probabilidad de que salga cara o salga cruz, que es 1. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea mujer o el cuidador sea mujer o algo de eso? Esta es la intersección. Cuando yo pido que pasen dos cosas a la vez. Por ejemplo, acá dice, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente sea mujer y la cuidadora sea mujer? Y como tenemos la tabla, es fácil calcularlo. Voy a simplemente a... ¿Dónde están las mujeres cuidadas por mujeres? Son 72, del total de 123. Ahí tengo la probabilidad. 0,58. Habíamos visto que cuando yo quiero calcular uniones, sumo. Probabilidad más probabilidad. Pero ojo, porque si hay algo que yo sumo dos veces, si los conjuntos que estoy sumando tienen intersección, que no es vacía, ¿sí? Yo, ojo que al sumarlos puedo estar sumando esos, los cuento dos veces. Y tengo que restárselos, ¿sí? Sí. Mirá, vos podés pensar que esta es la regla de la suma, siempre. Lo que pasa es que si vos vas a sumar cosas que están disjuntas, su intersección es 0. Entonces, eso está. Así que esto se simplifica en esto, pero en realidad es lo mismo. ¿Ah? ¿Por qué restás esto? Ah, exacto. Ah, habíamos visto una tablita la vez pasada, ¿te acuerdas? ¿Querés otro caso? ¿Alguien tiene un marcador de pizarrón? ¿Esto es una hoja de cálculo? ¿Eso que está ahí? ¿Ahí? Está. Bueno, a ver, ¿qué podemos poner? ¿Qué quieren? ¿Seguimos con pacientes? Bueno, no tiene por qué ser pacientes. Pueden ser niños, pueden ser trabajadores de un servicio de, qué sé yo, qué cosa. Puede ser, no sé. Vamos por el paciente. ¿No? Creatividad, hoy yo tampoco estoy muy así que... fumadores, exfumadores, fumadores no fumadores, vamos a la sencilla, ¿sí? Acá tenemos fumadores, no fumadores, vamos a poner exfumadores, ¿sí? ¿Se ve eso o lo agrando? ¿Agrando la letra?
Vas a agrandar la letra acá. Ahí está, ¿no? ¿Lo fui el miércoles? ¿Agrandó? Ok. Otra variable precisamos. Nivel educativo. ¿Se ve? Voy a inventar datos, ¿ok? Es claro. A ver. Generador de números aleatorios. Ahora ponemos todo en negrita y grande. Fumador, no fumador, exfumador, primaria, secundaria, terciaria. Completa. Máximo nivel educativo alcanzado, ¿sí? Voy a andar todo, pero no sé, pomelo. Tengo el zoom acá. ¿Cómo era zoom acá? No. Ya voy a sumar. Secundaria, a ver, ¿qué ponemos? Terciaria, ¿qué queremos? 10, 24, 8. ¿Está pronta la tabla? ¿Sí? ¿Hacemos los márgenes ahora? Totales, suma. ¿Anduvo ahí? Faltó un paréntesis. ¿Qué pasó? Voy a hacerlo acá porque si no hay un pomelo, así que... Ah, lo hice en el lugar que no iba, acá va. Suma. Sí, claro. Ya voy, Se llama... Sí, esto es Linux. Yo no me la juego que funcione eso, No vale ir por lo seguro. Después estoy 3 horas configurando la cosa. Ok, y ahora esto es suma. Las cuentas las van a hacer ustedes, ¿eh? A ver si anda esto. Opa, no me digas que puse 200. Pero si van a hacer las cuentas fáciles y todo, ¿eh? Se acabo de regalar algo increíble. ¿Viste? ¡Ahí está! Bueno. ¿Se ve ahí? ¡Tarán! Parecería que quedaron 200 personas. Buenísimo. Genial. ¿Qué quieren calcular? Para el ejemplo que viene acá es una unión, ¿sí? La regla de la suma. O pasa una cosa o pasa otra, ¿sí? Entonces, tendríamos que calcular las probabilidades de que pase cada una de las cosas, por separado, ¿sí? Digamos que habría que calcular, si lo puedo ver acá, la probabilidad de que sea fumador, la probabilidad de que sea no fumador, la probabilidad de que sea exfumador, ¿sí? ¿Cómo calculan esas cosas? Acá
Acá voy a poner las probabilidades. ¿Cómo se calculan? Quiero calcular la probabilidad de que una persona tomada así al azar sea fumadora. ¿Cómo vamos a cuenta? Que sea fumadora. Sumo los fumadores, me dicen. ¿Qué número divido qué número? ¿Cómo? Sí. Exacto. Como tenemos acá, ¿alguien que le diga? Ahí, ¿no? ¿Qué dice? Ok. Vamos a poner acá un pesos. ¿Puse un peso delante? Está. Porque eso... no, pará. Sí. Yo paro escribir de vuelta. Vago. Lo mejor es ser programador, o sea, una buena virtud para ser programador es ser vago, no querer trabajar. ¿Tiene sentido eso? Sí. Probabilidad de fumador, ahora hablando. Probabilidad de fumador 0,34, probabilidad de no fumador 0,465, probabilidad de ex fumador 0,195, ¿sí? ¿Tiene sentido? A ojo por ciento, más o menos. No suena disparatado. Estos tres números sumados, ¿cuánto tienen que dar? Estamos atentos, ¿eh? Muy bien, ¿por qué? ¿Así? ¿Así o más? ¿Un poquito más? ¿Vamos a darle un 18? ¿Será mucho? Superpower. Ahí está, ¿no? Hola. Ven. ¿Estás? Sí. ¿Qué es la tercera columna? La que dice ex-fum. La que dice ex-fumadores. Ya le dije que había que ser vago, ¿verdad? ¿Para qué escribir una palabra larga si se puede? Bien. ¿Cuánto debe sumar eso? Debería sumar 1, ¿verdad? A ver. Redoble de platillos. Si vamos a ser vagos, vamos a cortar y pegar. ¿Está, no? La suma de esos tres números da 1. Ahora, vamos a sumar. Vamos a calcular la probabilidad de que la persona haya terminado primaria como máximo nivel alcanzado. ¿Qué tengo que dividir entre qué? 70 entre 200, ¿correcto? Entonces tenemos que dividir este numerilio dividido este número. F6. Tengo que poner un D peso 6. ¿Lo dice? Dice D peso 6. Es eso. Eso. Todo para hacer esto. Sí. 88 dividido 200 y 42 dividido 200, ¿no? Probabilidad de primaria, secundaria y terciaria. Sumados, ¿cuánto tiene que dar? 1, y algunos que puedan ver este numerito de acá que dice suma igual 1.
No importa. Hagan mental la suma porque si quieren la pongo ahí abajo, me va a marear un número más. Cuando yo sumo todas las alternativas posibles, me tiene que caer 1. No hay forma que el tipo no haya completado ni primaria, ni secundaria, ni terciaria, según esta encuesta. ¿No? Seguramente hay gente que no completó primaria, pero en este caso ideal, o completó primaria, o secundaria, o terciaria. Puede ser ni siquiera completado, puede ser alcanzado. Ahí estamos. Sí. Máximo nivel alcanzado. Creo que en Uruguay, al menos algún año de escuela, casi todo el mundo fue. 99%. Y lo mismo que el fumador. Uno o es fumador, o es exfumador, o es no fumador. ¿Cómo? ¿Qué vendría a ser? ¿De tal de qué? Qué buena pregunta. ¿Quién le responde? ¿Entiende la pregunta de ella? Esta suma que yo pinté ahí me da 1. ¿Pero qué significa esa suma? Bueno, estas en las columnas, en las filas es con lo mismo con nivel de educación. Es la probabilidad de que sea o una cosa o la otra, porque la regla de la suma les dice que si son eventos disjuntos, los puedo sumar. Sumo. ¿Una persona puede haber alcanzado como máximo nivel educativo primaria y además secundaria? No. O primaria, o secundaria, o terciaria. Son los niveles de la variable. Son, por definición, cosas disjuntas. Entonces yo quiero saber la probabilidad de que pase una cosa o la otra, simplemente la sumo. Y como sumo todas las alternativas posibles, ¿cuál es la probabilidad de que me dé un número par o impar en el dado? 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona haya ido primaria, secundaria o terciaria? Tiene que ser 1, no hay alternativa. Pregunta por aquí, ya tenía una. Ok. ¿Está? Hasta ahí estamos sumando cosas disjuntas fácil. Porque sumar disjuntas es simplemente decir sumo y chao. Ahora, ¿qué pasa si yo me hago la siguiente pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona haya completado o haya alcanzado nivel de secundaria, ¿sí? O sea fumador? O sea fumador. Me sirven los de secundaria o fumador, no y fumador, ojo. No dije secundaria y fumador, en ese caso sería esa columna que dice 46. Es o fumador. Vamos a usar la regla de la suma. Olvídense la tabla por un segundo. Olvídense, no existe la tabla. Se fue la tabla. Les quedan estas probabilidades. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, tengo dos eventos. El evento completó secundaria, fue hasta máximo secundaria. El evento es fumador. Y quiero calcular la probabilidad de una cosa o la otra. Entonces, ¿qué digo? ¿Es una cosa o la otra? La sumo. ¿Cuál es la probabilidad de secundaria? ¿Cuál es la probabilidad secundaria? De secundaria. 0,44. 0,44 más 0,34. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, es simplemente, si yo tengo dos cosas, o una cosa o la otra, sumo, regla de la suma. Entonces digo, secundaria 0,44, ahí está arriba. Fumador es 0,34, la sumo 0,78. Exacto. Exacto. Perfecto. ¿Seguimos adelante? ¿Cambiamos de tema? No, no. Restando lo que se compartía, la intersección. ¿Está bien esto? ¿Qué hiciste? Porque ahí en realidad tendrías que restar lo que
¿qué le restaste? ¿Y por qué hiciste eso? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vamos al replay, se llama esto. Dice 18 ahí. ¿Se entiende eso? Probabilidad secundaria o fumador, ¿sí? Lo que hicimos hasta ahora fue simplemente sumar P de fumador más P de secundaria. ¿Ah? Lo sumamos así alegremente. Dijimos, bueno, listo. O pasa una cosa, o pasa la otra, la sumo, soy Gardel. Entonces sumé 0,44 más 0 con esta columna, 0,34 más 0,44. ¿Sí? La probabilidad de fumador y la probabilidad de secundaria. Así nomás y ya está. Pero lo que está pasando ahí es justamente una instancia de esto. Las cosas que estoy sumando se intersectan. Están los de secundaria, están los fumadores, y están los fumadores de secundaria. Si yo sumo, estoy contando esto del medio 2 veces. Los conté los tipos 2 veces. Porque al hacer esa suma de probabilidades, como bien señala el compañero ya, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, ok, 46 más 26 más 16 más 46 más 12 más 10. Dividido 200, o sea, lo que sumé 2 veces 46. Hay que restarle el 46, como hizo él, o simplemente restarle la intersección, 46 dividido 200, es lo mismo. Dividir 200 antes o dividir sobre 200 después, como hizo él, es lo mismo. Cuando uno tiene la tabla es obvio, eso porque salta el 46 ahí, me contaste 2 veces. Pero cuando uno no tiene eso, y está simplemente con las probabilidades, tiene que tener cuidado. Y saber si hay una intersección no nula. Como en este caso, que existen las dos. Hay personas que están en los dos grupos, secundarias y fumadores. Esto está mal. Exacto. Eso, gol. La intersección, la probabilidad de que el tipo sea fumador y secundaria, que es 46 dividido 200. Como dice el compañero, él dividió después entre 200, es lo mismo. Vamos a corregir esto entonces. Entonces esto no es así, es menos la intersección, menos fumador, intersección, nomás y vamos a poner i porque no tengo el símbolo acá, y secundaria. ¿Sí? Le tengo que restar. Entonces es este 0,78 menos 46 dividido 200, ¿no? Y me dio, ¿qué dice ahí? ¿0 cuánto? ¿0,50? Eso está bien. ¿Te dio lo mismo? Listo. Pensé que te había dado 0,35. 0,55. El ejemplo que vimos la vez pasada era mucho más fácil de darse cuenta porque aparte la probabilidad me daba mayor a 1, me daba 1 con algo. 1,58 creo que era. Y había justo que restarle un 58, porque lo que estaba pasando es que siempre había una mujer en la vida, ¿se acuerdan? O el paciente era mujer o el cuidador era mujer. Y esa era la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la mujer sea el paciente o sea el cuidador? Y si uno sumaba simplemente la probabilidad de mujer, el cuidador, más la probabilidad de paciente mujer, tenía un valor mayor a 1. Eso rechinaba los ojos. Uno le restaba la probabilidad de que pasaran las dos cosas a la vez, le quedaba 1, porque siempre hay una mujer. Acá no da 1. Da 0,78 y uno puede seguir tan campante así, 0,78, listo, hasta luego. Pero se acaba de cometer un grueso error. Sí. ¿Cómo? Sí. Dividido 200. Siempre es
Si trabajas en números brutos, trabajas en números brutos. Si trabajas en números relativos, son números relativos. Si vos restás 0,78 menos 46, te da menos 45 con 22. ¿Está? No. ¿Eh? O fumador. O fumador. Como tengo intersección, tengo que sumar las dos cosas, y si hay cosas que sumé 2 veces, se las resto. Esto es una de las típicas cosas que es interesante ejercitarse. La probabilidad de que ustedes encuentren esto en su vida real es baja, pero no me importa, porque este ejercicio no es para aprender necesariamente cosas que van a aplicar directamente en la vida. No está mal que eso pase, pero sí, más allá de las exigencias del curso, les permite ver un poco cómo es la lógica de trabajar con probabilidades. ¿Y por qué esta regla tiene esta intersección ahí? Y bueno, porque sí, ¿no? Las cosas las cuento 2 veces. Igual para hoy tenía algo pensado que es algo que es un poquito más complicado. Que la suma, que es fácil la suma. Pues, tengo que restar. Lo que sumé 2 veces no lo puedo sumar 2 veces, tengo que sumar una vez. Si lo sumé 2 veces, se la resto una. Hemos visto la vez pasada. Vimos probabilidad condicional, ¿se acuerdan? Dado que pasa una cosa, ¿cuál es la probabilidad que pase otra? Vamos a tener que repasarlo, porque bueno, lo vimos medio rápido aparte. Pero la probabilidad condicional es esta idea de probabilidad de A dado B. Si yo sé que pasa B, ¿cuál es la probabilidad de A ahora? Digamos que el ejemplo clásico cotidiano es la probabilidad de que llueva un día cualquiera es baja, yo qué sé, 10%, qué sé yo, 5%. Pero si está nublado, la probabilidad de que llueva es mucho más alta, dado que está nublado. Entonces yo me fijo en todos los días, no, la probabilidad de que llueva es baja. Hoy, por ejemplo, es un día típico de los que no llueve. Justamente, la probabilidad de que llueva en un día soleado es mucho más baja. Dado que el día soleado, la probabilidad de que llueva es bajísima. Si el día estuviera muy nublado, encapotado negro, esa condición me hace que la probabilidad de que llueva sea mucho más alta. ¿Sí? Entonces, esas condicionales es eso, es decir, cuál es la condición sobre la que yo estoy mirando el suceso. Y eso puede ser interesante para ver otra cosa que vamos a ver ahora. Entonces, la idea de este diagrama que les había puesto la vez pasada es qué pasa si esto tiene que ver con la intersección. ¿Qué tan grande es la intersección entre los grupos? Entonces, supóngase que esto es... esta es la situación de días soleados. B es días soleados. A es que llueva. Entonces, si yo estoy en un día soleado, muy pocas de esas veces va a llover. Porque es raro que llueva en un día soleado. ¿Sí? Ahí digo que la probabilidad condicional es baja. Porque esta interseccioncita es muy chiquitita respecto a todo B. ¿Sí? Ahora, esta situación es la situación contraria, es el día está muy nublado, feo, cielo negro, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Y casi siempre que llueve, dicho en realidad de otra manera, casi siempre que el día está feo, llueve. Si yo estoy en B, es casi que siempre va a llover. ¿Sí? Entonces, esta intersección relativa a B es casi todo B. Entonces, esa probabilidad condicional es alta. Y eso es lo que viene a ser la probabilidad condicional. No, este palito es dado que se lee, es la condicional. Hay 3 símbolos, la U de unión, la U invertida, que es la intersección, y este palito que es dado que. Son las 3 cosas que vamos a ver ahora. Entonces tenemos ahí una frase que puede calcularse o responderse con el uso de probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea mujer si la cuidadora es mujer? Entonces ahora mi universo no son todas las díadas, sino solo aquellas las que la cuidadora es mujer. Entonces voy a trabajar con esta columna. Mi universo es esta columna, cuidadoras mujeres. El resto no me importa. Solo es cuidadoras mujer. Esto se simboliza, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente sea mujer? Entonces me fijo paciente mujer y voy hasta la columna de cuidador mujer. Tengo 72.
Entonces, si tuvieran que dividir eso por un número, ¿sobre qué número lo dividirían? ¿Cuál es la probabilidad de que si la cuidadora es mujer, el paciente sea mujer? 72 dividido 110, exacto. ¿Sí? Y esto se escribe así. La probabilidad de que el paciente sea mujer, dado que la cuidadora es mujer, es de 0,65. Si ustedes hacen la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente sea mujer, dado que el cuidador es hombre? ¿Cuánto vale eso? Dado que cuidador hombre, ¿cuál es la probabilidad de paciente mujer? Probabilidad de 1, 13 dividido 13. Si el cuidador es hombre, son 13 casos. Los 13 son mujeres. Perdón, acá. 13 dividido 13, 1, exacto. Bien. Ok, ¿para qué puede servir la probabilidad condicional? Bueno. Acá, de los pacientes que son cuidados por mujeres, casi 2/3 son mujeres. ¿Bien? Cosas que uno puede usar la probabilidad condicional. Pero en realidad se las traigo para un ejercicio que viene ahora. Acá están todas las probabilidades que fuimos usando. Las probabilidades así grandes: paciente sea mujer, cuidador sea mujer. Intersección: paciente y cuidador sea mujer, 0,58. Esta es la que calculamos recién. Dado que el cuidador es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente sea mujer? 0,65. Esta es la opuesta, es la contraria, ¿ven? Dado que el paciente es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que el cuidador sea mujer? Que no es lo mismo. En vez de mirar esta columna, miro esta fila, la fila de los pacientes mujeres. Y ahí la calculé yo, 0,85, que simplemente sale de 72 dividido 85, si no me equivoco. En fin, deberes, cosas que pueden repasar. Pero la gracia de este tema es un concepto que es grande, que lo vamos a ver cuando veamos tests de chi cuadrado, cosas cuando quiero testear si hay independencia entre dos variables. Y es justamente el concepto de independencia estadística. Y vamos a verlo de una forma media light para que sea ameno. Y la formulación matemática dura, media áspera, es esta. Dos sucesos son independientes si la condicional no importa. Si P dado A es lo mismo que P de A. Si la probabilidad de que, supónganse, si fueran dos sucesos independientes, la probabilidad de que llueva, dado que está nublado, es la misma de la que llueva en cualquier día de la semana. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo trivial que debería ser independiente es llueva o no llueva, día de la semana, de hecho. La probabilidad de que llueva un lunes, probabilidad de que llueva, dado que el día de la semana es lunes, debería ser, porque ¿qué tienen de especial los lunes? No tienen nada de especial. Debería ser lo mismo que la probabilidad de que llueva cualquier otro día de la semana. No me importa, no hay asociación entre los lunes y el tiempo, el clima, lo que sea. Específicamente es si la condicional, cuando vos condicionás a un lunes, te da lo mismo que si no condicionás a nada. Y eso piénsenlo en un estudio. Podría ser cuál es la probabilidad de que la persona, qué sé yo, tenga un síntoma patológico, dado que, por ejemplo, es mujer, o tomó tal droga, o fue a tal terapia. ¿Sí? Esto se usa mucho en los estudios, porque uno, justamente las manipulaciones o las observaciones, lo que uno hace en investigación casi todo el tiempo es asociar variables. Y esto es una forma fuerte de decir si dos cosas están asociadas o no están asociadas. Cuando tenemos variables categóricas, es muy fácil de testear eso. Bueno, es como evidente pensar en cómo testear eso. Entonces, supónganse que uno dice, bueno, sí, la depresión está asociada a las mujeres porque hay más prevalencia en mujeres. ¿Qué quiere decir eso en suma? Bueno, que la probabilidad de que una persona tenga depresión, dado que es mujer, es más alta de que tenga depresión si no es mujer, si no condiciona nada. ¿Sí? Para poner un ejemplo de los hombres también, probabilidad de tener, creo que esquizofrenia es al revés, ¿no? Más prevalente en los hombres. De una patología como la esquizofrenia es más frecuente en hombres. Bueno, quiere decir que la condicional A, el sexo masculino,
es más alta, es distinta que la prevalencia en general si yo no tomo en cuenta eso. Por ahí, la probabilidad, una cosa independiente chota, algo medio fácil. Imagínense que no hay diferencias entre Uruguay y Argentina. La probabilidad de que una persona tenga depresión, dado que es uruguayo, no debería ser distinta del pool común de Uruguay y Argentina. Por ahí sí. Está. Creo que no, pero bueno, podría pasar. Entonces la idea fuerte de independencia es eso, poder decir si dos cosas tienen relación o no. Y esto típicamente en las patologías se usa mucho este tipo de enfoque, no necesariamente pero algo parecido. Entonces uno tiene una tabla de fumador, exfumador y una patología pulmonar crónica, obstructiva, una EPOC, patología pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y es claro que ahí no hay independencia. De hecho ahí vos puedes decir que tenés argumentos para argumentar a favor de una causalidad, pero no es lo mismo independencia o dependencia que causalidad. Pero sí, si vos hablas las personas, la probabilidad de tener una enfermedad de estas respiratorias, dado que sos fumador o no fumador, no es lo mismo. Y la probabilidad condicional, dado que una persona fue fumadora durante 20 años, ¿cuál es la probabilidad de tener una enfermedad de estas? Es mucho más alta que si no la condiciona. En la población, que hay gente que fuma y gente que no fuma. Entonces por ahí viene la idea de independencia. Y ahí es donde aparece la condicional. Bueno, si son independientes, no se influyen mutuamente. Cosas que son independientes. Si yo tiro la moneda una vez y salió cara, entonces ahora que salió cara recién, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara nuevamente? Más o menos que si yo no hubiera tirado la moneda. Es igual. Esto que parece obvio, los que van a jugar a la quiniela o al 5 de oro, que todos estos son los números que no han salido hasta ahora, o salieron de estos números. No, es independiente. Idealmente es independiente. No importa, si yo saqué 8 caras seguidas, no me importa. La próxima tirada de moneda, no le importa si salieron 8 caras seguidas. Puede salir cara nuevamente, perfectamente. La probabilidad de que ¿cuál es la probabilidad de que yo saqué 8 caras, la novena sea cara también? Un medio. No le importa la historia. Entonces, el tirar dados o tirar monedas es el clásico ejemplo de sucesos o eventos independientes, ¿sí? Y como consecuencia de eso, se simplifica el cálculo de la intersección. Si yo quiero la probabilidad de que llueva un lunes, o sea que necesito saber, voy a contar, digamos, los días lunes en que llueve. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva un lunes? Es la intersección. Necesito que sea lunes y que llueva. Eso lo podría calcular de la siguiente forma, según la... A ver si está acá. No llegamos a esta formulita, pero la idea es... La intersección se calcula como una con la condicional de la otra, multiplicadas. Digamos que yo para calcular esa intersección debería pensar en, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que llueva un lunes, o sea, dado que es lunes, y multiplicar la probabilidad de que sea lunes? Igual es medio raro ahora que veo el ejemplo. Pero no importa. Para hacerla corta, si hay independencia, es simplemente multiplicar las dos probabilidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llueva un lunes? Y la probabilidad de que sea lunes, que debe ser un séptimo, yo supongo, ¿sí? Por la probabilidad de que llueva. Se acabó. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, una mujer use lentes? Si el sexo y usar lentes son independientes. Y bueno, tengo que tener la probabilidad de que sea mujer, depende de la condición, debería ser un medio de la población general, pero si estoy viendo psicólogos es el 85%. La probabilidad de ser mujer por la probabilidad de usar lentes en la población en general. Capaz que hay una asociación, y no, capaz que las mujeres usan más lentes que los hombres. ¿Sí? Entonces, esto me permite una idea para una forma de testear si hay independencia. Si hubiera independencia, yo espero ver que tanto por ciento de mujeres usan lentes, que es el mismo por ciento de las mujeres, que no varía por mujeres u hombres. Supóngase que esto es una patología, es muy común. Quiero saber si la dislexia, por ejemplo, tiene
a una asociación con género, o con otra patología, o lo que sea. Entonces, típicamente se hacen estas tablitas de 2x2, de 3x3, pone variable, tiene dislexia, no tiene dislexia, o cualquier patología a la que se les antoje, y alguna otra variable de corte, demográfica, sexo, edad, rango de edad, lo que quieran. Siempre que sean categóricas van a ser tablas. Y uno quiere testear si es independiente, o no, capaz que hay una dependencia. Entonces, ¿cómo lo testea? Bueno, a través de esta cosa. Si no hubiera independencia, si no se afectaran, simplemente las multiplico. Una cosa por la otra y chao. Y eso me genera una probabilidad de estas, de intersección. Y después voy a los datos. Y no, capaz que yo debería esperar, qué sé yo, que vamos a poner un ejemplo que creo que no es cierto, o anda ahí. Creo que no hay sesgo de sexos en la dislexia, no estoy seguro. En todo caso, creo que los hombres tendrían una desventaja, pero muy leve. Pero imagínate que dicen, bueno, la probabilidad de tener dislexia es 10%. En una muestra en Uruguay, la probabilidad de tener, qué sé yo, de ser niño es 50%, vamos a redondear. Entonces la probabilidad de ser niño con dislexia es la mitad de un 10%, ¿sí? Un 5%. Pero capaz que en mi muestra voy a una escuela y no es el 5%, es 8%. ¿Qué pasó ahí? 8%. Bueno, capaz que es distinto. Mi asunción de independencia no se da. Y hay una relación con el sexo. ¿Cómo saber si eso es de verdad? Si estoy viendo algo que es de verdad y hago un descubrimiento nuevo y digo, opa, acá estoy viendo una asociación con el sexo en una patología. Bueno, clase 9 creo. ¿Sí? Clase 9 de este curso. Pero la idea es esta. Tengo una forma de generar una expectativa. ¿Cuánto me debería dar si fuera independiente? Y después veo si efectivamente lo que yo pienso que es independiente o no lo es. Muchas cosas, muchas veces en psicología pasa mucho, y en general en la investigación, siempre, en todos lados. Pasa que hay medidas que no son independientes. Y quería nombrarlas simplemente para que las tengan en la cabeza, pero si uno tiene una moneda 2 veces, sí, las tiradas son independientes. Pero si yo mido un rasgo en una misma persona, antes y después, esas medidas no son independientes. Es muy probable que sean independientes. Si yo mido un rasgo hoy, lo mido en 2 semanas, si es un rasgo de la personalidad no va a cambiar casi nada. Y si es un estado, una cosa que va cambiando de día a día, igual va a haber cierta relación. Si un tipo está bajoneado hoy, mañana capaz que sigue un poco bajoneado. ¿Sí? Si un niño le va más o menos en la prueba de lectura a los 6 años, capaz que a los 7, y tampoco mejor, tampoco peor. Pero no va a ser independiente, ¿no? Que el tipo todos los días se levanta y se sortea cómo va a estar configurado su psique y va generando cosas independientes. No, todo lo contrario, somos lo opuesto a una moneda. Tenemos historia, tenemos un desarrollo, ¿sí? Tenemos una contingencia que se sigue acumulando y eso es el sujeto de estudio casi siempre en psicología es o un conjunto de personas o una persona. Y entonces la independencia, 2 personas pueden ser independientes, bueno, capaz que sí. Capaz que si viven en la misma casa no son independientes. Pero una misma persona mirada muchas veces, seguro que no es independiente. Y en muchos estudios lo que se hace es seguir a una persona en el tiempo. O antes y después. Antes, intervención, después. Típico diseño de estudiar el valor de la intervención. Y a veces cosas que están relacionadas en la misma persona. Típico en el caso de investigación en educación, qué sé yo, en aprendizaje. Mido inteligencia verbal, inteligencia matemática, ¿no? Rasgos cognitivos en el mismo niño. Y no van a ser independientes uno del otro. Porque es la misma persona, misma psique, mismo motor cognitivo. Entonces no es que tire una moneda y ya está, no. Si el tipo le va a andar bien en una cosa, va a andar más o menos bien en la otra. Hay cierta relación. Así que la independencia es una cosa muy linda en teoría y en la práctica puede ser que exista, puede ser que no exista. Bueno. Ahora viene la parte que yo iba a dedicar toda la clase. Pero me alegra que hayamos repasado cosas que por ahí no quedaban muy bien resueltas en la clase pasada. Y les pido por favor que sigan esta dinámica. Si hay algo que no entienden, que les gustaría repasar, vamos de vuelta.
hay dos categorías grandes. Están los ejercicios del capítulo del libro, del Pardo. En cada clase hay que es un pedazo del capítulo del libro, que son los ejercicios del libro. Yo les recomiendo que los hagan en la medida de lo posible. No creo que sea fácil hacerlos todos, por dos razones. Ya voy. Entonces, eso no cuenta para nada, o sea, ni nos miramos, ni siquiera tienen forma de hacerlos ustedes una devolución, digo, hice los ejercicios. No, son ejercicios para que ustedes hagan, para ustedes prepararse, y de hecho el nivel de los ejercicios excede el nivel del curso, lo cual es bueno, pues si ustedes se entrenan en eso, que les va a costar, si entrenan en eso, el examen debería ser fácil, y el parcial debería ser fácil. Ahora, después, ¿vale? Ahora, eso es una cosa. Está en el capítulo del libro, dice ejercicios, clase tal, es el capítulo de San Pierre, y lo hacen, no lo hacen. Otro módulo de cosas es las actividades, le llamamos, ¿sí? Hasta ahora hay solo una actividad. Esta semana debería estar la segunda actividad. Le hace esta semana la que viene. Es una actividad un poco más grande y van a usar o Excel o LibreOffice o Google Docs, lo que quieran, para analizar datos y hacer tablas, más bien gráficas, sacar tablas de frecuencia, sacar histogramas, esas cosas. De variables categóricas y variables numéricas. La clase que viene, no, la otra clase, dentro de 2 clases vamos a tener una clase que habla sobre distribución muestral, de cómo si yo tomo muestras, la media va a ir cambiando, las cosas que yo estimo dependen de la muestra. Cuando veamos ese tema, va a estar la tercera actividad subida, ¿sí? Esas son las 3 que están en EVA. Después hay una cuarta, que es la de la investigación de Lorena Funcasta. La idea es que de esas 4 hagan 3. Hacen la 1 o la 2 el experimento, la 1 o la 3 o la 2, lo que quieran. De 3 de 4. Con eso, si hacen todo eso, tienen un 10% de bonificación en el parcial. El trabajo grupal está complicado. No sé si va a salir. El parcial va a ser seguro y estamos casi que seguros que va a ser el 12 de noviembre. No está oficialmente confirmado, pero le damos un gran changüí a que es el 12 de noviembre a las 15 horas. Si no es el 12 va a ser el 19, ¿tá? Es por esa época. Exacto. Solo parcial. Sí, un solo parcial. Yes. No, 2 parciales no. Solo un parcial. Parcial es presencial. Sábado a las 3 de la tarde, seguramente acá. Bien. Es un lío en los salones. ¿Qué tal se parecen? Los exámenes colgados y eso, a los parciales, mucho. Los exámenes van más temas que el parcial. La gracia del parcial. Hacen el parcial, se sacan más nota porque tiene que sacarse 9, 8 se hacen todas las actividades de EVA, y ahí exoneran. Fíjense en las letras, hay 2 categorías, las preguntas y los ejercicios. Los ejercicios, 99% de las veces no tienen que calcular nada complicado que amerite una calculadora. A veces la cuenta está hecha, de hecho una vez nos equivocamos en un 0, pero no importa. Está hecha la cuenta, el resultado no es lo más importante, sino es cómo está hecha la cuenta. Hoy que estuvimos dividiendo números, no importa si va a 0,53 o 0,52, le importa si era 110 dividido 200 o era 85 dividido 200, porque eso es distinto. Con toda la cuenta, la calculadora lo sabe. Lo que la calculadora no sabe nunca es qué es lo que hay que dividir, o qué es lo que hay que contar, cómo se calcula, si hay que multiplicar, si hay que sumar, esas cosas. ¿Sí? Casi seguro que hasta test de hipótesis, pero vemos hasta cosas que no hemos visto hoy. Clase 8, si no clase 7, andamos ahí. Sí, casi seguramente que hasta test de hipótesis, no sé si va a test de hipótesis o no va a test de hipótesis, vamos a estar ahí. Test de hipótesis, contraste de hipótesis, null hypothesis, no sé qué, testing, NH, no importa. Una cosa que hoy está debatida muchísimo, pero como es la estándar, vamos a verlo igual, aunque hay muchos detractores que dicen que no, que es una porquería, que no se usa para algo que no hay que usar.
lo inventó un tipo llamado Fisher, que es como uno de los padres de la estadística moderna. Y el tipo lo inventó como esto va a servir para tomar decisiones, no se lo tomen muy en serio, muchachos, pero es interesante. Y ahora es como la varilla, el estándar de oro, que da una ilusión de que la estadística tiene certeza. Si logré el contraste de hipótesis, éxito, mi carrera como académico va a explotar. En fin. Hasta ahí seguramente vaya. ¿Eh? Sí. Exacto. Una de las 4. Hay que hacer 3 de 4. Si hacen el experimento, esa es una de las 4. Una de las 3 que tienen que hacer. ¿Fuiste al experimento? ¿Contestaste las preguntas del experimento que te hacen? Hay unas preguntas del experimento después. ¿te mandaron por mail? Voy. Entonces llegó tipo, ¿y qué hiciste? Fíjate en EVA si no hay un formulario con preguntas para los que hicieron el experimento. Ya sé, pero ahora hay un formulario en EVA. Los que fueron al experimento tienen que responder unas preguntas. Las preguntil. Está en el EVA un formulario, a ver, para todos los que hicieron el experimento. Si ya contestaron las preguntas, ni se molesten. Si no contestaron las preguntas, van a EVA y hay un formulario que dice, para todos los que hicieron el experimento, estas son las preguntas, papá. No sé ni cuántas son, de hacer 4 o 5 cosas. Sí, probablemente. Es probable. No conozco las preguntas. Sí. Yo pensé que eran esas las preguntas. ¿Qué tipo de variables son? A ver, del estilo. Más o menos. No se va a evaluar su pregunta, tipo, contestaron bien. Es para que evaluar que más o menos le dieron bola. Nada más. Bueno, las 5 le vimos entre la semana pasada y hoy. Pero todas están en las primeras 4 clases. La 5 es la única que tiene probabilidad. Y hay una tipo, durante el estudio te pedimos que contestes una serie de preguntas. Pon ejemplos de dichas preguntas y sobre sus respuestas. Claro, a las 2 semanas uno para ahí se olvidó, ¿no? Gracias. En lo ideal, yo pensé que iba a ser en el momento o al otro día te mandan un mail y contestás. ¿Cómo está? Ahora, todos los que la hayan hecho estos días, hay un formulario en EVA. Ok. Bueno. Vamos a terminar esto porque nos queda poco rato. Este es un concepto grande como una casa. La distribución de probabilidad. Ya venimos coqueteando con el concepto de distribución de probabilidad, ya hemos hablado mucho de eso, pero hoy vamos a formalizarlo un poquito. Un poquito. Entonces uno tiene que los sucesos ocurren con distinta probabilidad. Hay unos que tienen más probabilidad, otros que tienen menos, más frecuencia relativa, menos frecuencia relativa. Y uno puede decir entonces que la probabilidad se distribuye. La probabilidad de todo siempre es 1, pero hay como niveles de la variable que acumulan más probabilidad que otros. Hay cosas más frecuentes, hay cosas menos frecuentes. Y a esa distribución de todo lo que puede pasar en todas las formas que puede pasar, es lo que se llama distribución de probabilidad. Tiene un nombre de distribución de probabilidad. Que vale para cualquier variable, cualquier tipo de variable. Son mucho más comunes las representaciones gráficas de las distribuciones de probabilidad para variables numéricas. Son más comunes y tienen nombre para variables numéricas o para cosas derivadas de categóricas pero que se transforman en numéricas. Entonces las distribuciones a veces tienen nombre y apellido, pues ya son establecidas. La forma que tienen ya está, ya se conoce, es esperable, entonces tienen nombre y apellido y cosas que se conocen acerca de ellas. Entonces vamos a ver algunas de las distribuciones de probabilidad más importantes, más frecuentes, que aparecen más a menudo. No son ni cerca la mayoría, hay miles de millones de distribuciones de probabilidad
Hay una diversidad, es como un zoológico gigante. Hay una que es la mega común, hay 10, digamos, o 5 que son súper importantes, y bueno, después aparecen distribuciones menos frecuentes. ¿Por qué a uno le interesa conocer la distribución, la distribución de probabilidad? Bueno, ahí dice, por ejemplo, para poder predecir las frecuencias. Si yo sé cuál es la frecuencia de que pase una cosa, que pase otra, yo puedo entonces predecir medidas. Algo parecido o relacionado es, puedo estimar parámetros en la población. A partir de una muestra, yo puedo intentar saber qué pasa con la población de donde viene esa muestra, clases que vienen o la otra. Y bueno, en la práctica, dependiendo de la distribución que uno tenga, uno puede usar un cierto camino de análisis u otro camino de análisis. Si la distribución es normal, tengo estas herramientas. Si la distribución no es normal, tendré otras herramientas. Eso es algo más de la práctica, pero bueno, se usa mucho. O sea, la distribución de probabilidad condiciona mucho lo que uno puede hacer con los datos. Ahora, eso sí, hay dos universos, dos mundos. Por un lado, un constructo, un concepto, una ideación teórica, que su utilidad es como modelo de la realidad. ¿Sí? Me permite entender los datos, son un modelo de los datos, ¿sí? Es como una especie de caso teórico ideal, ¿sí? Una idea platónica, ya en el mundo de las ideas. Y después tenemos la aproximación empírica, que son los resultados que yo tengo, los que puedo ver, los datos, los que surgen de la medición. ¿Sí? Y un histograma permite visualizar esta distribución. Y a partir de la distribución empírica puedo ver si se parece a algo del mundo de las ideas. Así que tengo una especie de contraste entre la distribución ideal y la distribución empírica, lo que yo veo. Y hay como una especie de alegoría de la caverna acá implícita. Entonces siempre tenemos dos mundos, mundo teórico, mundo empírico. Acá tengo la distribución teórica. Estas son las que tienen nombre y apellido. ¿Sí? Se puede llamar binomial, normal, chi cuadrado, gamma, alfa, beta, lo que quieran. Y acá una distribución empírica, mis datos. Y uno puede pensarlo, bueno, de dos maneras. O que el mundo de las ideas baja y se manifiesta imperfectamente en el mundo de lo empírico, ¿sí? Un reflejo borroso del mundo perfecto ideal. Bueno, puede dibujar la flecha de otra manera. Ustedes dibujen la flecha como se les ocurra. La idea es que hay una relación, y en esa relación se juega buena parte del partido de la estadística. En cómo lo empírico refleja, o puedo trabajar con lo teórico a partir de lo empírico. Esa es una cosa que a mí me gusta ver, aunque yo soy un tipo bastante empírico, me gustan los datos y soy más aristotélico, digamos, que platónico. Entonces, las distribuciones de probabilidad tienen nombres, las teóricas, y a veces se reflejan en la empiria. Clásica distribución aburrida. Es un embole. ¿Por qué? Porque en la distribución uniforme da todo igual. Todos los niveles de la variable son igualmente probables. Distribución uniforme. Las probabilidades de un dado, por ejemplo. ¿Cuál es la distribución de probabilidades de un dado? Perfecto. Una distribución uniforme. Un sexto en 1, un sexto en 2, un sexto en 3, un sexto en 4, un sexto en 5, un sexto en 6. Uniforme. No tengo preferencia por ningún nivel de la variable. Todo me da lo mismo. Puede ser una variable categórica, puede ser una variable numérica discreta, numérica continua. Siempre hay una representación que es una línea chata, una barra, que es todo aburrido. ¿Sí? Tiene el mismo nombre para todo tipo de tipos de variable categórica, continua, lo que quieran, discreta. Otra que tiene un nombre muy común, y aparece en muchos lugares. Distribución binomial. Ya vimos algo de distribución binomial. De hecho, el otro día cuando los hice tirar monedas, y todos tiraban monedas y contaban cuántas caras, y dibujamos una cosa, ¿se acuerdan? El histograma de cuántas caras había tirado cada uno en 6 tiradas. Lo que estaba ahí era algo que debería ser, si uno hace las cuentas aparte, una distribución binomial. Entonces, la binomial funciona cuando tengo una variable dicotómica, como la moneda, sí o no, 1 y 0, cara o cruz, tiene la patología, no tiene la patología, cualquier cosa que sea bivalente, ¿sí? Dicotómico, que tenga hijos o no, lo que sea. Hay una probabilidad P
que le puedo llamar de éxito, que es la probabilidad de una de las dos cosas. La probabilidad de la otra es 1 menos P. Entonces, en el caso de la moneda, aparte es simétrico. P es un medio. 1 menos P es un medio. Pero bueno, podría ser una probabilidad de una patología, que puede ser un 10%, 0,1. Y lo que me sirve, o el contexto donde aparece la binomial, fue el contexto de la vez pasada que tiramos monedas. En 6 intentos, ¿cuántos éxitos voy a tener? Y por éxitos, pueden ser caras en 6 tiradas, pueden ser en 100 niños que estén mirando cuántos tienen dislexia, en 200.000 personas, cuántas, qué sé yo, usan lentes para hipermetropía, ¿sí ves? ¿Cuántos tienen tal prevalencia? ¿Cuál es la prevalencia de tal patología? Entonces, la probabilidad de que tenga 0, 1, 2, 3, 4, 5, n éxitos es una distribución binomial. Si uno hace las cuentas y piensa en cómo es, esto que capaz que lo vamos a ver más adelante, algo igual les mostré de distribución binomial, creo. Si no, vamos a volver sobre eso. Pero la idea es que la distribución binomial está ahí y uno debería encontrarla cuando hace cosas como esta, como tirar monedas. Un examen, múltiple opción. El examen de Quanti. Cada pregunta, 4 opciones, una correcta. ¿Cuál es la probabilidad de pegarle al azar, sin leer la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de pegarle a la respuesta correcta? 0,25, un cuarto. ¿Está? Y si yo tengo 20 preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que no le invoque a ninguna si hago lo mismo para las 20? ¿O le invoque a uno? No, distribución binomial. Distribución binomial, no es tan sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de o invocarle a 0, o invocarle a una pregunta, o invocarle a 2 preguntas, o invocarle a 3 preguntas? ¿Sí? No, 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 no. Esa, tiene esta forma la probabilidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que, ¿cuál es la probabilidad de que no le invoques a ninguna? Sí, hay factoriales ahí. Los símbolos hacen bu, bu. Todo es sumar y multiplicar. Yo creo que ningún niño de escuela le tiene miedo, después de segundo año, a sumar y multiplicar, ¿no? Bueno, ustedes tampoco. Todo eso es sumar y multiplicar. ¿Ok? Factorial es multiplicar una cosa por otra. 4 por 3 por 2 por 1. 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Ahora, la idea es la siguiente. Vos para no invocarle a ninguna pregunta del examen de Quanti, tenés que no invocarle a la primera, y no invocarle a la segunda, y no invocarle a la tercera, y no invocarle así para las 20. ¿Está? ¿Y cuál es la probabilidad de no invocarle? 3/4. Si tengo un cuarto para invocarle, es 3/4 de no invocarle. Y como son eventos independientes, porque si le invocaste a la primera, ¿qué le importa la segunda? Son independientes, tengo que multiplicar. 3/4 por 3/4 por 3/4 por 3/4, 20 veces. 3/4 a la 20. Está por acá, el 3/4 a la 20 estaría acá. Bueno, acá en realidad. Aparece por ahí. ¿Está? O sea, 3/4 a la 20, no sé, 3/4 por 3, una cuenta que es chica, es baja, es muy baja la probabilidad de tener tan mala suerte. Está acá, es este puntito acá, ¿ven? Es muy baja la probabilidad de invocarle a ninguna, está por acá. ¿Cuál es la probabilidad de invocarle a todas? La misma lógica, es un cuarto, menos, un cuarto, por 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 un cuarto, 20 veces, un número astronómicamente chico. Por eso la múltiple opción es una cosa que a los docentes les interesa. Porque, además de que sea fácil de administrar, la probabilidad de invocarle a todas y sacarse 12 si uno no sabe nada es prácticamente 0. No hay forma de sacarse todas, ni leer la letra, sí. Tengo la hoja de examen y pongo A, B, C, D, sí, y le saco 12. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 correctas? Bueno, acá tengo que calcular cuál es la probabilidad de que le invoque a la, supónganse, a la primera, a la segunda y a la tercera, y además no le invoque ninguna más. Entonces tengo un cuarto por un cuarto por un cuarto, por 3/4 por 3/4 por 3/4. Pero eso es una de las formas de sacarse 3 preguntas. La otra forma de sacarse 3 preguntas es invocarle a la primera, a la segunda y a la cuarta. O le puede invocar a la primera, a la segunda y a la quinta. O a la primera, a la segunda y a la sexta. O a la primera, a la segunda y a la séptima. ¿Me entienden? Todas esas combinaciones posibles de preguntas invocadas y no invocadas que me van a dar 3 preguntas correctas.
Un montón de cosas. Entonces ahora no es multiplicar, es multiplico y sumo, multiplico y sumo, multiplico y sumo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuanto más le pido para invocarle en total, más probable, tengo más términos que sumar. Entonces la probabilidad me aumenta. La probabilidad de invocarle a 4 preguntas es mayor, creo, que la probabilidad de invocarle a 3 preguntas. Que la probabilidad, ahora, un cuarto de 20, ¿cuánto es un cuarto de 20? 5. Ahí va. Las respuestas promedio, la cantidad de respuestas promedio, bueno, el promedio de preguntas invocadas de casualidad en 20 preguntas es 5. Lo más probable es que a 5 preguntas le invoquen. ¿Por qué? Y bueno, porque es 20 dividido 4. Por eso restamos 0,25. Porque ustedes, sin mirar así, 5, si no me falla la croqueta. Es probable que a 5 le invoquen. Puede ser la 1, la 2 y la 5, puede ser la 3, la 8, la 20, lo que sea. Pero a 5 es probable que le invoquen. Pero tampoco, puede pasar perfectamente, 5 sería este pico de acá. Pueden invocarle a 6 capaz. Y si tienen suerte le invocan a 7. Es más difícil invocarle a 8. Es más difícil invocarle a 9. Pero puede pasar. 0,25, un cuarto. Ahí la lógica. De carambola le puedes invocar a 8. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible. Y esta forma de la distribución es la binomial. Te dice que tanto es probable invocarla a 0, a 1, a 2. Debe tener un pico en 5 y después baja rápidamente. ¿Sí? En todo caso es una construcción matemática que no es tan complicada de derivar, tiene lógica. Porque lo que hace es eso, contar, multiplicar, multiplicar y sumo. Multiplicar y sumo, ¿no? Todo así. Pero me permite hacer cuentas como esta. Como decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de si yo tengo 100 niños encontrar 0 disléxicos, 1 disléxico, 2 disléxicos, 3 disléxicos, 4 disléxicos, 100 disléxicos? La probabilidad de que los 100 niños sean disléxicos es 0. La probabilidad de que 0 niños sea disléxico, supóngase que la prevalencia de la dislexia es 10%. 0 es difícil que haya 0, pero puede haber 0. Lo esperable es tener 10 en esos 100. Pero no tiene por qué haber 10 niños disléxicos, puede haber 8, puede ser 7, puede haber 2 o puede haber 15. Cada cosa tendrá más probabilidad que la otra. Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. No lo sé. No lo sé. Es muy fácil errarle. Es más fácil errarle que invocarle. No. Tenés 3/4. Está en tu contra hasta equivocarte. ¿Eh? Bueno, vos tirás igual, Jus. Hacé lo que quieras. El tema es a cuántas estás seguro que le invocaste. Porque el tema no es sacar un punto o sacar 2 puntos. Vos tenés que sacar en el parcial, para exonerar precisás 16 puntos de 20. Bueno. O 14 si hiciste todas las tareas de EVA. Entonces estás ahí, estás en 14, estás en 14 con no sé qué, o 13 con algo, y decís, pero si le pifio uno, me quedo en 13,75 y marcho. Está. Dejemos las anécdotas del curso aparte, ¿ok? Cada uno hará lo que quiera, se la jugará, no se la jugará. Estadística es la binomial funciona casi siempre. Son 20 preguntas, 4 opciones para cada una sola es correcta. Otro día hablamos del parcial, ¿ok? Bueno. Esta es la binomial. Le va a dar así. Más asimétrica. Es más probable errarle que invocarle, pero le pueden invocar. La idea que tenía acá era mostrar como si cambia la probabilidad de invocarle, la forma de la distribución cambia. A veces es una campana, a veces no es tan campana. Si la probabilidad de invocarle es 1, es 10%, quiere decir 1 en 10. Esta es la forma que tiene, es más difícil, es más fácil invocarle que no invocarle que invocarle. Si la probabilidad es 0,7 va a estar corrida hacia acá, hacia el 7, no importa. Esto lo vamos a ver después, más adelante.
Esto sí, no quería irme sin hablar de la normal. Distribución normal, solo para variables continuas. ¿Sí? Si ve una distribución normal, es variable continua. Y es la más frecuente y la más importante, está en todas partes. La clase que viene vamos a hablar de la distribución normal, pero igual quería mostrárselas ahora. Es muy probable que ustedes se encuentren con una medida que es normal, o es casi normal, o es pariente de la normal. ¿Sí? Por eso se llama distribución normal. Así que casi toda la clase que viene, la mitad de la clase que viene dedicada a esto, si llegamos. Así luce la distribución normal, ya la vimos la vez pasada, es una campana, y tiene dos parámetros, media y varianza. Si yo sé la media, sé la varianza, ya conozco toda la curva, no preciso nada más. Solo mu, la media, y sigma cuadrado, la varianza. Aquí hay una pequeña digresión que yo voy dejando para el resto del curso. Si hablamos en letras griegas, mu para la media y sigma para el desvío, sigma cuadrado, la varianza, estamos hablando de letras griegas, así que piensen en Platón, piensen en el mundo de las ideas, ¿sí? Distribución teórica. Cuando veamos S o X cuadrado, techo, cosas que no son latinas, no son romanas, es el mundo de la empiria. Esta división va a quedar más clara en un par de clases. La media es el máximo, es el pico ahí, y acá tenemos media más un desvío, media menos un desvío. ¿Se acuerdan la vez pasada que vimos para qué sirve el desvío? Bueno, me da esos puntos de corte, estos puntos de inflexión que tenemos acá. Así que acá hay una cantidad de cosas que están pasando. ¿Cuántas cosas pasan acá adentro? El 68%. El 68% de la frecuencia está contenida entre media menos un desvío, media más un desvío. Esto igual lo vamos a ver otra vez la clase que viene. Podemos tener diferentes medias, igual media, diferentes varianzas. La media va por un lado, la varianza va por el otro. Son independientes. En la distribución binomial, no. La media y la varianza están atadas. Son dependientes una de la otra. Acá no. O sea, la gran diferencia entre binomial y normal. Vamos a ver esta gráfica 20 veces, pero la idea es mu más desvío, menos un desvío, ¿cuáles son los números que están acá adentro? Lo vamos a aprender de memoria. Una de las cosas que hay que saberse de memoria. ¿Cuánto suma esto azul oscuro? 68%. ¿Cuánto suma todo esto hasta acá? Entre menos 2 y 2, 95%. Eso hay que sabérselo, sí, de memoria. Lo vamos a ver en más clases, así que no se asusten ahora. Pero sí tenemos un mu, la media, y un desvío. Es el ancho de la campana. Son dos cosas diferentes. Y medio que por ahí terminamos. Tenemos un ejemplito de verdad. Para así ya ven el mundo de la empiria y el mundo de las ideas trabajando. Estos son datos uruguayos tomados de una cosa que se enseñó en facultad, en colaboración con gente de Estados Unidos, que se llama Prueba Uruguaya de Matemática, el PUMA. Es una prueba que estaba pasada para tablets de Plan Ceibal. Son jueguitos y los niños juegan y tienen que jugar con números, manipular cantidades numéricas y hacer pequeñas operaciones sencillas y permite evaluar en primer año de escuela cuál es el nivel de desempeño matemático formal, matemática simbólica. Son jueguitos así con cartas y una vocecita. Parece que son divertidos. ¿Sí? Hay varias tareas, todas tienen que ver con números y manejar cosas. Y si uno ve los puntajes de los niños, cuántas veces resolvió bien el ejercicio, en cuántos intentos, obtiene una especie de fracción que digamos que es continua. El tipo puede haber completado un 5%, un 10% de los intentos, le fue bien el 98% de las veces. ¿Sí? Una cosa que va entre 0 y 1 y asumamos que es continua. Entonces yo hago un histograma de esos puntajes, obtengo eso. ¿Qué forma tiene eso? Y bueno, más o menos de campana, si uno quiere, es una campana. ¿Ah? Pero aquí es donde está el mundo teórico. Esto debería ser algo parecido a una campana. Y estos son los puntajes de verdad que yo tengo. ¿Sí? Esta creo que la puse porque se parece un poco más a una campana. ¿Tá? Pero nunca va a ser igual. Nunca, jamás. A veces se parece más, a veces se parece menos. En este caso que lo hice yo a mano, da bastante lindo. Pero en el caso de las pruebas Puma, está medio feo. Sin embargo, zafa. Es más o menos una distribución normal. Así que esta es la idea, la mentalidad para lo que resta del curso es, tengo algo que es lo que debería ser, una especie de modelo de la realidad, y tengo la empiria. ¿Qué tanto se ajusta la empiria a ese modelo? Bueno, eso me va a poder hablar de si el modelo me sirve o no me sirve. Entonces yo pienso una cosa y le interrogo, ¿será que es así? Y los datos me dan la respuesta. Parece que sí, parece que no. ¿Sí? Eso es
La segunda parte del curso viene a tratar de ese problema, de ese tema de qué tanto se parece lo que estoy observando a lo que yo pienso que está pasando. ¿Sí? La clase que viene, puntuaciones Z y distribución normal. ¿Sí? Ya ahora cuelgo la clase.